Buenas tardes a todos, sean bienvenidos todos ustedes a esta sexta conferencia de este quinto ciclo de conferencias virtuales, divulgación del conocimiento del Departamento de Atención a la Salud, con el objetivo que todos los presentes podamos adquirir nuevos conocimientos, recordando que esta es la última conferencia de este año, pero en enero vamos a regresar con más ponencias de este mismo ciclo. Y pues bueno, a nombre de nuestra querida jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, y de las seis jefas de área, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias. Pero antes de iniciar nuestra actividad, es importante también reconocer el gran compromiso que han tenido algunos de los profesores, entre ellos el maestro Abelardo Villanueva, que era parte de nuestros profesores del Departamento de Atención a la Salud y que lamentablemente el día de ayer falleció, por lo que en una forma de homenaje solicitaría que guardáramos un minuto de silencio en memoria de nuestro apreciado doctor maestro Abelardo Villanueva. Nuestro respeto para su familia y pues nuestro cariño para Abelardo en cualquier lugar que se pudiera encontrar. Pero dicen que la vida acaba para unos y la vida continúa para muchos de nosotros, así que nosotros podremos seguir trabajando con esta parte de las conferencias y para poder, por lo tanto, disfrutar de esta sexta conferencia de este ciclo, nos acompaña una profesional experta en el área de neuroquímica. Me refiero a la doctora María de los Ángeles Araceli Díaz Ruiz, quien nos hablará sobre los cannabinoides, una terapia neuroprotectora para el infarto cerebral y la lesión traumática de la médula espinal. Pero antes de iniciar con la actividad, indicaré cuál es la dinámica con la que se trabajará, la cual consta en que nuestra ponente presentará su tema y al finalizar de su presentación se hará una sesión de preguntas y respuestas. Esas preguntas ustedes las podrán realizar por medio del chat y un servidor se las hará llegar a nuestra invitada para que las pueda responder. Por otra parte, a todos nuestros asistentes les solicito de la manera más atenta que los micrófonos y las cámaras las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Y ahora sí, una vez dadas las indicaciones, voy a presentar la gran trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Y decía hace un momento que nos acompaña una gran experta en el área de neuroquímica. Y pues bueno, es la doctora María de los Ángeles Araceli Díaz Ruiz, quien nos va a hablar sobre los cannabinoides, una terapia neuroprotectora para el infarto cerebral y la lesión traumática de la médula espinal. La doctora María de los Ángeles cuenta con el doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de los reconocimientos que puede tener la doctora, ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Es investigadora en Ciencias Médicas del Departamento de Neuroquímica del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia, Dr. Manuel Velasco Suárez. Es autora y coautora de artículos, capítulos de libros a nivel nacional e internacional, conferencista a nivel nacional e internacional, coinventora de patentes internacionales y patentes nacionales, así como ha participado en la formación también de alumnos de posgrado y de licenciatura. Es miembro de la Sociedad de Neurociencia de la Federación de Neurociencia de Europa
y de la Sociedad Internacional de Neuroquímica y de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, y ha recibido diversos premios y reconocimientos. Y podríamos hablar un buen rato del gran currículum que tiene la doctora Araceli Díaz, pero mejor ocupemos ese tiempo para que nos pueda compartir su amplio conocimiento. Doctora Araceli, bienvenida a nuestra Casa Abierta al Tiempo y un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por la presentación, y también quiero iniciar agradeciendo la invitación que me hacen y que me permite hablarles de este tema muy interesante y que ha tenido una relevancia de manera reciente, porque vamos a abordar este tema, que es proponer a los cannabinoides como moléculas terapéuticas. Y voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se ve completa? Sí, doctora. Bueno, arriba aparece una línea negra, pero no sé por qué. Ok. ¿Así? Bueno. Sí. Muy bien, pues vamos a dar inicio con el tema y vamos a ver qué se sabe o por qué la necesidad de desarrollar nuevas moléculas o nuevos fármacos para estas dos importantes enfermedades del sistema nervioso que, como van a ver a lo largo de la presentación, pues tienen pocas opciones de tratamiento, y vamos a ver también en el contexto social qué importancia tienen. Y aquí se muestra en esta diapositiva que el infarto cerebral, pues desde el hecho de ser definida o considerada una enfermedad devastadora, ya nos habla de la relevancia de este padecimiento. Además de ver que, de acuerdo a reportes del 2012, se menciona que aproximadamente 750,000 personas tan solo en Estados Unidos presentan una enfermedad de este tipo, y de los 750,000 personas, 170,000 aproximadamente mueren a consecuencia del infarto cerebral. También vemos que no solamente es la pérdida humana la relevancia, sino también los costos de atención hospitalaria, que son elevados, como aquí se menciona. Aproximadamente para la atención de estos pacientes se estiman costos de $60,000 a $80,000 por persona, y esto es solamente en la atención inmediata hospitalaria. Pero como tiene la consecuencia de este padecimiento, se ve reflejada en la función neurológica y en una falta de funcionalidad, pues debe de haber una atención de rehabilitación que incrementa también los costos para tratar de revertir el daño funcional. Entonces vemos que los costos aproximados de rehabilitación pues también son altos, de más o menos de $18.8 millones, esto para el 2008. Y vamos a ver que el infarto cerebral puede ser de dos tipos: el hemorrágico, que es el que se presenta como consecuencia de la ruptura de un vaso sanguíneo, y el infarto cerebral trombótico o embólico, que se da como consecuencia de la formación de un coágulo que impide que la circulación sanguínea llegue a todo el tejido nervioso. Vamos a tener que es importante la atención inmediata de los pacientes que sufren un infarto cerebral, porque dependiendo de la velocidad de atención de estos pacientes podemos tener probablemente un daño menor, como se ilustra en esta imagen, donde vemos que el daño inicial, isquémico o hemorrágico, en los primeros minutos está confinado a una pequeña región, aquí lo vemos en un punto oscuro, y que se va incrementando, esta área de daño se va incrementando conforme pasa el tiempo. Aquí vemos en horas, como vemos una extensión del daño mayor, y de semanas a meses vemos que esta área de daño se va incrementando, y esto compromete la funcionalidad
del sistema nervioso. ¿De qué va a depender este daño? Pues va a depender del flujo sanguíneo cerebral, que va a disminuir como consecuencia ya sea de la ruptura, porque cuando se rompe un vaso sanguíneo vemos que hay un proceso de vasoespasmo que impide que haya circulación hacia el tejido adyacente, y aquí se han calculado más o menos las velocidades de flujo sanguíneo. Esta es la velocidad de flujo sanguíneo cerebral normal. Vemos que cuando un tejido está comprometido a dañarse, vemos una disminución considerable de este flujo sanguíneo de 20 a 40 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Tenemos un área de penumbra que, si no se restablece la función sanguínea en las primeras 6 horas, este tejido está destinado a morir, y vemos en el epicentro del infarto que hay una reducción del flujo sanguíneo de 8 a 12 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, y que esto va a ocasionar que haya un daño irreversible, que a pesar de que se restituya el flujo sanguíneo, ese tejido va a morir. Este es un poquito de los antecedentes de lo que sería el infarto cerebral, pero en esta plática también vamos a abordar una enfermedad o un padecimiento que también se ha considerado como devastador, que es la lesión traumática de la médula espinal, porque igual que el infarto cerebral, la consecuencia de este padecimiento es el daño irreversible de la función neurológica, en este caso por abajo del sitio de la lesión. Aquí está ilustrado cuando un paciente tiene un daño a nivel de la cervical 4, vemos que por debajo de este sitio de daño, pues el paciente pierde toda función sensitiva, motora, autónoma del sistema nervioso. Entonces, conforme vemos que hay un daño por debajo de la columna vertebral del tejido nervioso, pues el paciente puede quedar cuadripléjico o parapléjico, es decir, solamente con falta de funcionalidad de sus extremidades inferiores. Lo mismo los costos, vemos en estos datos, aproximadamente 2.5 millones de pacientes en el mundo tienen una lesión medular, tienen altos costos también por cirugías y rehabilitación, y de manera muy importante es un padecimiento que con mayor incidencia en población joven. En jóvenes la mayor incidencia se ha reportado entre 17 y 32 años, y sabemos que es la primera causa de discapacidad por trauma en el mundo. La mayor incidencia se observa en hombres, con 80% más o menos, y un 20% en mujeres, y las principales causas pues son los accidentes automovilísticos, esto a nivel mundial, la violencia, las caídas, el deporte, y entre otras pueden ser tumores, etcétera. Y como vemos, pues no tenemos un tratamiento eficaz que logre detener el avance del daño, porque al igual que en el infarto cerebral, la lesión puede, de manera inicial, puede estar confinada a una pequeña área del tejido nervioso, pero al igual que en el infarto, también se extiende conforme pasa el tiempo. Estos son datos a nivel mundial, y tenemos este interesante trabajo publicado en el 2015, donde ya se tienen algunos datos en la población mexicana, y esto fue estos datos indican que más o menos entre 4.800 y 9.600 personas sufrieron una lesión traumática de la médula espinal. Y de acuerdo a los expedientes que se analizaron en este estudio, fue una muestra de 464 expedientes, pues vemos que también la edad promedio son en personas muy jóvenes, 37.8 años más o menos 15.9 años. La mayor incidencia, igual que en el resto del mundo, es en varones, con el 78%, y a diferencia de los datos en otras partes del mundo, en nuestro país la mayor incidencia o la causa que genera lesiones de médula espinal es por caídas, contrario a los accidentes automovilísticos que se había reportado para el resto del mundo,
Y vemos también que la violencia es un motivo también de lesiones de la médula espinal, y vemos que los niveles torácicos son los más afectados, mientras que los cervicales tienen una mayor incidencia. Recordemos que el daño a nivel torácico nos va a generar una lesión solamente que afecte la función de las extremidades posteriores o inferiores, y las cervicales pues compromete todo el cuerpo con falta de funcionalidad. ¿Y cómo podemos analizar este daño? Este daño que es un daño irreversible, que no podemos detener el avance, y que vamos a ver la fisiopatología porque hay una falta de éxito terapéutico a pesar de los esfuerzos a nivel mundial por tratar de encontrar terapias neuroprotectoras eficaces. Y bueno, en diapositiva únicamente les muestro, publicamos este estudio en animales porque los modelos animales no son muy útiles para tratar de entender la fisiopatología de la lesión y del infarto y ver cómo es el progreso, el avance de la enfermedad. Entonces aquí vemos en una ratita, nosotros ideamos este dispositivo, lo colocamos al animalito en una antena de muñeca y lo metimos a una resonancia magnética de 3 Tesla para obtener este tipo de imágenes que fueran medibles y ver cómo es el avance o la progresión del daño, aunque tenemos estudios de imagen para poder saber qué tanto tejido se daña a lo largo del tiempo, pues tenemos técnicas histológicas. Sin embargo, pues esto nada más nos permite ver en un punto del tiempo cómo avanza o cómo progresa la enfermedad. Y vamos a ver que en ambas patologías tenemos una fisiopatología o alteraciones bioquímicas que son muy complejas. Esta imagen me gusta mucho presentarla porque se ve cómo se va dañando el tejido adyacente después de una lesión a lo largo del tiempo. Me parece muy ilustrativa. Y bueno, aquí está representada la lesión primaria, sea isquémica, hemorrágica o traumática. Esta va a ser la señal para que se activen diversos mecanismos autodestructivos que han sido señalados o han sido nombrados como la lesión secundaria. Entonces, la lesión primaria es el daño inicial, y la lesión secundaria es la consecuencia de esta lesión primaria, y esta consecuencia pues son todos estos mecanismos de daño autodestructivos. Empezamos de minutos a horas, pues alteraciones vasculares. Sabemos que la hemorragia o la isquemia o el trauma pues nos va a generar una hemorragia, trombosis, edema, isquemia, y esto lleva a la necrosis en el epicentro de la lesión, y esto va a ser inmediato. Esto va a generar alteraciones metabólicas como disminución de ATP, y esto una despolarización. Lo voy a decir rápidamente porque nos vamos a detener más adelante, porque va a ser muy importante que se entienda a detalle cada uno de estos eventos, porque hacia la regulación o la modulación de estos eventos de daño secundario es que van dirigidas las terapias neuroprotectoras. Vemos que de minutos a horas vamos a tener un estrés oxidante, que sabemos que el estrés oxidante es esta falta de equilibrio entre la síntesis o producción de radicales libres y la capacidad de las defensas antioxidantes para contrarrestarlos. Es decir, se producen mucha cantidad de radicales libres o especies reactivas de oxígeno, y van a dañar a todos los componentes celulares, y las defensas antioxidantes no van a poder neutralizarlos o contrarrestarlos. Ese es el significado, la definición de estrés oxidante. Por otro lado, también vamos a tener un proceso que se llama excitotoxicidad, que es una liberación exacerbada de neurotransmisores excitatorios como el glutamato y el aspartato, y esto va a ser pues de minutos a horas. Lo que vamos a observar de horas a semanas, vemos una respuesta inflamatoria
que va a estar mediada por diferentes tipos de células y que van a dañar al tejido adyacente, ya que esta respuesta inflamatoria, al estar incrementada, pues va a desconocer incluso como propios a los componentes del cerebro, ya que sabemos que en el desarrollo embrionario tenemos lo que llamamos la barrera hematoencefálica es lo que está aislando al cerebro del resto del cuerpo, por lo tanto las células inflamatorias no pueden entrar en un cerebro normal o en una médula espinal normal, pero que esta barrera hematoencefálica se rompe cuando hay un daño. Finalmente vemos otro proceso de muerte celular programada que sabemos o es conocida como apoptosis, y ya de semanas a meses pues vemos una desmielinización, una degeneración valeriana, que es esta degeneración hacia los extremos de la médula espinal, o en el caso del cerebro, pues hacia la periferia, al tejido sano. Vemos muerte de oligodendrocitos, que sabemos que son las principales células que mielinizan los axones de las neuronas, y vemos al final la formación de una cicatriz que va a impedir la reconexión de los axones en el caso de que se pueda inducir la regeneración. Aquí vemos un poquito más, y me parece que aquí es donde nos vamos a detener un poco para ver qué pasa después de un infarto cerebral o de una lesión traumática. Como les mencioné, al haber un evento isquémico, pues no va a haber aporte de oxígeno y glucosa. Por lo tanto, sabemos que si no hay oxígeno y glucosa, no se va a sintetizar ATP. Si no se sintetiza ATP, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que depende de energía, pues no va a poder bombear los iones en contra de su gradiente electroquímico, y se va a perder el potencial de membrana. Esta pérdida del potencial de membrana lo que va a hacer es que va a favorecer la liberación de glutamato, este neurotransmisor excitatorio por excelencia, que se pega a diferentes receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos, como el NMDA, tienen asociado un canal de calcio que, al unirse al glutamato, se va a abrir, permitiendo la entrada de calcio, ya que sabemos que el calcio en el interior es mucho menor que en el exterior. Entonces va a entrar a favor de su gradiente de concentración, y se van a incrementar estas concentraciones intracelulares de calcio. Por otro lado, también el glutamato, cuando se une a sus receptores metabotrópicos, sabemos que estos receptores están unidos a proteínas G. Estas proteínas G, al disociarse por la unión de ligando al receptor, van a activar a la fosfolipasa C, que va a liberar fosfatidilinositol bifosfato, se va a degradar, se va a hidrolizar a diacilglicerol e IP3. Este IP3 va a activar receptores del retículo endoplásmico, que van a permitir también la salida de calcio de los depósitos intracelulares, pero también por otras vías se activa por calcio la proteincinasa C, que es otro mecanismo para una señalización de segundos mensajeros. Por otro lado, también el calcio activa a la fosfolipasa A2, que esta es la vía para la liberación de ácido araquidónico este es el sustrato de la lipoxigenasa y de la ciclooxigenasa para la producción de moléculas quimioatrayentes como leucotrienos, prostaglandinas, que van a exacerbar la respuesta inflamatoria. También, por otro lado, el calcio es captado por transportadores en la mitocondria de calcio, lo que va a desacoplar la cadena transportadora de electrones, y esto va a favorecer la síntesis de radicales libres, favoreciendo el estrés oxidante, lo que les mencionaba. Entonces, aquí está muy bien ilustrado la excitotoxicidad, que esta gran cantidad de glutamato que activa sus receptores, que favorecen la entrada de calcio. Esta es la principal vía, que también a través de calcio se favorece el incremento en la respuesta inflamatoria por esta síntesis de diferentes moléculas quimioatrayentes,
favorece el estrés oxidante porque se desacopla la cadena transportadora de electrones y se forman especies reactivas de oxígeno, y estas especies reactivas de oxígeno, sobre todo el anión superóxido, se pueden pegar al óxido nítrico, que también se produce en grandes concentraciones porque por el calcio también se puede activar la sintasa del óxido nítrico constitutiva, y a través de óxido nítrico más anión superóxido sintetiza peroxinitrito, que es un radical libre altamente reactivo que puede alterar la estructura de las biomoléculas, llámense biomoléculas, material genético, DNA, proteínas, también los ácidos grasos de las membranas. Entonces, esta cantidad de radicales libres que se produce durante el daño, pues altera todas estas biomoléculas, y esta cascada de señalizaciones lo que lleva es a la célula a la muerte celular por apoptosis. Pero también cuando hay calcio, cuando ingresa el calcio a la mitocondria, esa es también la señal para que se abra el poro de transición mitocondrial y se libere el citocromo C y active la vía de las caspasas, la vía intrínseca de las caspasas, que también lleva a la muerte celular por apoptosis. También sabemos que por calcio se activan enzimas que degradan el citoesqueleto, de la célula, lo que también lleva a la muerte celular. Entonces, es muy importante recordar estos mecanismos, porque hacia estos mecanismos van dirigidas las terapias neuroprotectoras de los cannabinoides. Entonces, bueno, ¿qué se propone en diferentes revisiones? Que una terapia neuroprotectora eficaz pues va a ser aquel fármaco, aquella molécula, aquella terapia combinada, no solamente uno, sino varios fármacos, que sean capaces de reducir la respuesta inflamatoria, la excitotoxicidad, que tenga efecto antioxidante o que regule el estado redox de la célula y que también tenga un efecto antiapoptótico. Se piensa que una terapia que logre tener estos efectos va a evitar que se extienda el daño y entonces se convertirá en una terapia neuroprotectora eficaz. ¿Y qué hay actualmente como terapias para cada una de estos padecimientos? Pues esto lo ilustra muy bien, es una diapositiva donde les muestro un artículo de revisión de un fármaco que es la aminociclina, que lo han propuesto como que tiene efecto neuroprotector en la lesión tanto traumática cerebral como hemorrágica, y que pues está en estudios todavía pilotos y les falta pasar a las fases 2 y 3 en pacientes. Todavía no se sabe si efectivamente tiene un efecto neuroprotector o un beneficio terapéutico. Tenemos otro fármaco interesante que es la suplementación con magnesio, también una revisión de 2021, se dan cuenta que es información muy, muy reciente y que también no se sabe todavía si tiene un beneficio terapéutico. Tenemos otro fármaco que es la cerebrolicina. Esta información lo obtuve de un metaanálisis que se reportó en esta revista Cochrane Database System Reviews del 2020, y que incluso esta cerebrolicina, que ha sido aplicada a una cantidad muy grande de pacientes, no solamente no tiene un beneficio terapéutico, sino que además parece ser que tiene efectos adversos graves, por lo que cada día se abandona más el uso de este tratamiento, y estos son los tratamientos más usados, los que se han propuesto con una posibilidad terapéutica, y como ustedes pueden ver, no tenemos ningún éxito para tratar a estos pacientes en este padecimiento. Lo mismo sucede
con la lesión traumática. El único tratamiento que tenemos hoy día es la metilprednisolona. Se hicieron varios estudios multicéntricos en Estados Unidos donde se proponía que podría brindar un beneficio terapéutico. Sin embargo, como es un esquema de tratamiento en megadosis, pues tiene efectos adversos graves que se han reportado, e incluso la FDA no ha aceptado su uso por la gran cantidad de efectos adversos que se han observado. Entonces, como podemos ver, pues no tenemos tratamientos para ninguna de estos padecimientos, a pesar de lo relevante de estos, sobre todo por los daños que ocasiona el daño irreversible en la función neurológica. Entonces, aquí es el nicho de oportunidad que se le ha dado precisamente a los cannabinoides. Y hablar de cannabinoides, pues es un tema muy extenso, porque tenemos que primero saber que tenemos endocannabinoides, es decir, estas moléculas las produce el organismo. Y tenemos los fitocannabinoides, que son las moléculas que se encuentran en la planta de la marihuana, en la cannabis, y tenemos los cannabinoides sintéticos. Y para estos tres tipos de cannabinoides, tanto endocannabinoides como fitocannabinoides como cannabinoides sintéticos, hay una gran cantidad de estudios que proponen que puede tener un beneficio terapéutico para diversos padecimientos. Y para poder entender un poquito de cómo funcionan, pues primero tenemos que abordar a los endocannabinoides y ver qué pasa, cómo se producen, qué hacen en el sistema nervioso y en todo el cuerpo, porque pues se producen, tenemos receptores en todo el cuerpo, y aquí les voy a empezar a mencionar acerca de los endocannabinoides, que los llaman que es un sistema de endocannabinoides. ¿Por qué? Porque está constituido por estas moléculas que son muchas, pero las más estudiadas pues son la anandamida y el 2-AG. Entonces, el sistema endocannabinoide está constituido por los ligandos endógenos, que les muestro los más estudiados, y cuya síntesis es dependiente de calcio y de AMP cíclico. También este sistema endocannabinoide está constituido por los receptores CB1 y CB2, aunque recientemente se han descrito más receptores, pero los más estudiados pues son estos receptores CB1 y CB2. Entonces vemos que estos cannabinoides son agonistas de los receptores CB1 y CB2, y que tienen diferente afinidad por estos receptores, siendo la anandamida tiene más afinidad por el CB1 que el 2-AG. Pero ahorita vamos a ver con detalle cómo es esta síntesis. Y vemos aquí un poquito la distribución en todo el organismo. Como pueden ver, pues están distribuidos a lo largo en todo el organismo, y vemos en el sistema nervioso central como el más predominante es el CB1, aunque el CB2 también se encuentra expresado tanto en el encéfalo o en el cerebro como en la médula espinal. Aquí les decía, los principales el CB1 y CB2, aunque se han descrito el CPR55, y de los ligandos endógenos pues vemos que hay varios que también se conocen. Sin embargo, como les decía, la anandamida y el 2-AG son los más estudiados. Y vemos en esta diapositiva cómo es su síntesis. Sabemos que para la síntesis de anandamida, la enzima que la sintetiza es la N-acetiltransferasa, que utiliza fosfatidiletanolamina. Es una enzima sensible o dependiente de calcio que utiliza fosfatidiletanolamina para sintetizar N-araquidonil fosfatidiletanolamina, y que este es el sustrato de la N-araquidonil fosfatidiletanolamina fosfolipasa D, que hidroliza a esta molécula para
que se obtenga la anandamida o el N-araquidonil etanolamina. Esta es la vía de síntesis y la de degradación se hace a través de la amida hidrolasa de ácidos grasos o FAAH, que produce ácido araquidónico y etanolamina. Por otro lado, vemos que el 2-AG o este ligando endógeno es sintetizado a partir de la fosfolipasa C, que utiliza fosfatidilinositol, lo hidroliza a diacilglicerol, y este diacilglicerol es tomado por la diacilglicerolipasa, una enzima dependiente de calcio, para producir el 2-araquidonilglicerol o 2-AG. Este 2-AG es degradado por la monoacilglicerolipasa y obtenemos como producto de la degradación ácido araquidónico y glicerol. Como vemos aquí, bueno, se sintetizan a demanda y estos ligandos no se almacenan. Por otro lado, no puedo cambiar ya, muy bien. Bueno, ¿qué vemos? Estos son sintetizados a demanda y tienen una gran cantidad de vías de señalización en las cuales se ha enfocado su potencial beneficio terapéutico neuroprotector. Entonces aquí vemos rápidamente, no me voy a detener mucho, ya veíamos esta vía, ¿no? Vemos que a través de la activación de los receptores para glutamato, ingresa glutamato a la célula. Sabemos que las enzimas de síntesis son dependientes de calcio. Vemos la síntesis de los endocannabinoides que se unen a su receptor en la neurona presináptica. Al unirse a su receptor en la neurona presináptica, son agonistas. Estos receptores CB1 están asociados a proteínas G que se disocian, y la disociación de estas subunidades, sobre todo la beta-gamma, hace que se bloqueen los canales de calcio y por lo tanto impiden la entrada de calcio, lo que lleva a una inhibición de la liberación de neurotransmisores como el glutamato, ya que sabemos que la liberación de glutamato o la liberación de los neurotransmisores va a depender de calcio. Entonces, al haber una reducción en las concentraciones de calcio en la presinapsis, no se va a liberar el glutamato, y aquí vemos una primera vía de señalización que está implicada a una reducción de la excitotoxicidad. Si hay poco glutamato, entonces vamos a bloquear la excitotoxicidad. Es uno de los mecanismos de daño secundario que queremos que se reduzca para que haya menor daño como consecuencia de un infarto o de un trauma. Otro de los mecanismos, ya se los mencionaba, que también está asociado con la activación de los receptores CB1, que hay una reducción de calcio, pues también tiene que ver con una disminución de la apoptosis. En esta imagen vemos, como ya les decía también en la otra, donde les dije que pusiéramos, como iba a poner énfasis, vemos también aquí, lo repito, vemos que cuando hay un incremento de calcio intracelular, esta es la mitocondria, vemos que el calcio, en el interior de la mitocondria, lo que va a hacer es activar la vía de la apoptosis intrínseca. Se abre el poro de transición mitocondrial para que se libere el citocromo C, reclute a PAF1, caspasa 9, caspasa 3, y esto es la vía de señalización para que la célula se vaya a estos mecanismos de muerte celular programadas o apoptosis. Entonces, si se bloquea esta vía por efecto de la activación de los receptores CB1, ya tenemos una segunda evidencia para pensar que los cannabinoides pueden ser neuroprotectores al inhibir la apoptosis. Pero también hay otros reportes de estos de 2004 y 2007 que también han demostrado que la activación de los receptores CB1 también favorece la expresión de factores tróficos como el factor de crecimiento derivado del cerebro y el factor de crecimiento de fibroblastos básico, que estos también
favorecen a que haya una sobrevida de las neuronas. Entonces vemos que hay evidencia de que los endocannabinoides per se, cuando se favorece su síntesis y su acción, pues pueden tener beneficios terapéuticos en diversas enfermedades, pero como les decía, los cannabinoides no solamente se han estudiado los endocannabinoides, sino también los fitocannabinoides, y en este caso, el que ha tenido o se ha descrito como que tiene beneficio terapéutico es el cannabidiol. Este es la molécula del cannabidiol, que es el que tiene efecto terapéutico, que se encuentra en la planta de cannabis. Sin embargo, pues no es exclusivo esta molécula, sino que está también esta otra, que es la tetrahidrocannabinol, que tiene un efecto psicoactivo. Entonces, la terapéutica va enfocada en aislar la molécula, el cannabidiol, para que tenga el efecto terapéutico deseado y no tengamos los efectos psicoactivos del tetrahidrocannabinol. Entonces, bueno, ¿qué se sabe del CBD? Pues que tiene efecto antioxidante. La molécula, sobre todo en este anillo fenólico, vemos que por la estructura de estos OHs sirven para atrapar radicales libres, de manera principal el hidroxilo, que es uno de los radicales libres más reactivos, y hay evidencia de su efecto antioxidante. Esta revisión me pareció muy interesante porque aborda todos los trabajos o la evidencia en diferentes patologías, en diversos modelos animales, donde se ha demostrado que el cannabidiol, el CBD, tiene efecto antioxidante, antiinflamatorio, y se sabe que inhibe, vemos aquí la rayita sin flechita, quiere decir que inhibe vías de generación de especies reactivas de oxígeno y de radicales libres, que es la vía de la jantinoxidasa, que también quela metales de transición. Sabemos que, por ejemplo, el fierro, el cobre es donador de electrones, y que esto lleva a la formación de radicales libres, sobre todo en presencia de peróxido de hidrógeno, que es la famosísima reacción de Fenton. Entonces, también se sabe que por este efecto antioxidante, pues puede detener la reacción en cadena de la lipoperoxidación. Este efecto, este daño secundario, este daño a los ácidos grasos de las membranas, se da cuando un electrón se topa con un ácido graso, le quita un electrón a ese ácido graso, y ese ácido graso queda inestable. Esa es la fase inicial de la peroxidación de lípidos. Ese ácido graso inestable le quita el electrón al ácido graso de junto para que quede estable, y bueno, así se va propagando el daño a los ácidos grasos. Sería la fase de propagación, y hasta la fase de terminación, donde ya hay una alteración estructural de las membranas, y se ha visto que el CBD pues detiene esta reacción en cadena de la lipoperoxidación, pero no solamente está confinada a esos mecanismos, sino también se ha descrito que favorece la expresión de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa. Como recordaremos, la superóxido dismutasa es una enzima que convierte el anión superóxido en peróxido de hidrógeno, y esta está generalmente acoplada a la catalasa y a la glutatión peroxidasa, porque toman el peróxido de hidrógeno para transformarlo en agua y en oxígeno. Y bueno, también se sabe que favorece o incrementa niveles de glutatión reducido, que esta es una molécula antioxidante. ¿Por qué? Porque el hidrógeno que vemos aquí es cedido a los radicales libres para neutralizarlos, o bien es usado por la glutatión peroxidasa para convertir, como les decía, el peróxido de hidrógeno, en agua y oxígeno. Y bueno, todos estos efectos dan como resultado una reducción del daño oxidante o del daño oxidativo, y por lo tanto, pues no vamos a tener alteraciones de las biomoléculas. Entonces vemos interesantemente que el CBD pues es una molécula prometedora como neuroprotectora, porque veíamos que pues es muy eficiente molécula antioxidante, pero también funciona como una
molécula que regula o reduce la inflamación. Esto a través de la disminución de los niveles de citocinas proinflamatorias como el TNF-alfa, que también se sabe o se ha demostrado que favorece la reducción de esta importante molécula citocina o quimiosina que activa la respuesta inflamatoria, y el CBD en realidad no lo hace de manera directa, sino que parece ser que esto está dado por que hay un aumento en la síntesis de anandamida. Esto fue reportado en el 2001. También otro mecanismo del CBD es que inhibe la activación del NF-κB. Este es un factor de transcripción asociado a moléculas o a enzimas muy importantes. Por ejemplo, a través de este factor de transcripción se expresa por ejemplo, la ciclooxigenasa, que como lo veíamos, es una enzima que sintetiza moléculas quimioatrayentas para incrementar la respuesta inflamatoria, o a través de este factor de transcripción también vemos que se incrementa la expresión de la sintasa del óxido nítrico inducible, que va a sintetizar mucho óxido nítrico, y que, como les decía, en presencia del anión superóxido, pues vamos a tener una molécula altamente reactiva. Entonces, como vemos, pues hay una serie de estudios que proponen que el CBD puede ser antiinflamatorio, antioxidante, y bueno, tenemos aquí una imagen que no les voy a describir con detalle porque no nos daría el tiempo, pero sí vemos que también el CBD bloquea la entrada de calcio. Esto es muy importante porque se pensaría que también reduce la apoptosis, y vemos que pues hay evidencia sólida que nos hace pensar que el CBD pues puede tener un mecanismos neuroprotectores prometedores. Y también pues favorece la liberación. ¿Por qué? Pues porque al inhibir, al incrementar el calcio intracelular, porque hace lo contrario de los endocannabinoides, este es un antagonista, entonces se va a incrementar el calcio intracelular y por lo tanto se va a liberar el glutamato en este tipo de neuronas glutamatérgicas. Sabemos que el glutamato es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, y entonces se va a reducir la excitotoxicidad. Entonces ese es otro mecanismo del CBD que puede hacernos pensar que es un fármaco neuroprotector porque inhibe precisamente la excitotoxicidad. Y otras moléculas pues son los cannabinoides sintéticos, como el WIN, que es el más estudiado, que es un agonista, al igual que los endógenos, que también se ha demostrado que tienen efectos neuroprotectores. Se ha probado en algunos modelos de epilepsia y se sabe que también tiene diversos mecanismos neuroprotectores. Y nosotros, en un modelo de infarto cerebral con reperfusión en ratitas, probamos el beneficio de los cannabinoides. Aquí dejamos una sutura, aquí lo vemos, una sutura de nylon que bloquea el flujo sanguíneo cerebral para ocasionar un proceso de isquemia. Después se retira para hacer la reperfusión del flujo sanguíneo, y hemos medido la cantidad de tejido y la actividad de estas moléculas, de estas caspasas. Recuerdan que la caspasa 3 es la que activa la apoptosis, y tenemos datos preliminares, todavía no tenemos completos estos estudios, pero vemos una tendencia a una reducción de la actividad de caspasa 3 en estos modelos de infarto cerebral. Y muy recientemente, con una alumna de doctorado que es la que está siguiendo esta línea, hemos visto su efecto antioxidante con este marcador de peroxidación de lípidos, que vemos aquí están las barras grisecitas. Vemos como el ipsilateral, que es decir, el lado infartado, que nomás se hace de un solo lado del cerebro, y vemos el contralateral, que sería el normal, y vemos como hay una reducción con respecto al ipsilateral, que nada del grupo que solamente tiene vehículo. Cuando le damos CBD, que son estas grisecitas, tanto en la corteza, en el hipocampo como en el estriado, vemos una reducción de la lipoperoxidación, aunque estos datos son muy recientes. Apenas la alumna Marcela es la que está haciendo estos estudios, y hay otros
evidencias donde ya se ha también explorado su beneficio, su potencial efecto neuroprotector, pero esto en ratas neonatales, donde vemos también que hay una reducción en el número de células que están destinadas a morir. Este es un marcador de apoptosis. Vemos que con el infarto sin tratamiento, con CBD hay un incremento en la cantidad de células que están propensas a morir, y con los tratamientos se reduce la cantidad de células dañadas. Por otro lado, nosotros también hicimos en un modelo de lesión traumática en ratas, donde dejamos caer un cilindro metálico en la médula espinal. También probamos estos cannabinoides, el WIM sobre todo. En este modelo de las ratitas medimos la peroxidación. Estos son las moléculas producto del daño a las membranas. Se midieron el estrés oxidante. Vemos que el WIM, dependiente de la concentración, reduce la peroxidación con respecto a las lesionadas sin tratamiento. Lo que vemos que es un potencial fármaco antioxidante. Y también vimos las vías intrínseca y extrínseca de la apoptosis, y vemos que hay una reducción de la caspasa 8, que es la caspasa de la vía extrínseca, es decir, mediada por inflamación, y que vemos que la actividad de caspasa 3 pues no se ve reducida con esta dosis. Entonces tenemos que hacer más estudios para ver si hay un efecto dosis-respuesta incrementando las dosis de WIM. Y con respecto a la actividad de la caspasa con CBD, si observamos una reducción de la actividad de caspasa 3, por lo que esto quiere decir que tenemos una reducción de la muerte celular programada en las ratas con lesión traumática. La manera de evaluar a las ratitas pues es con esta escala, que consiste en 21 grados de recuperación. En esta imagen vemos una ratita cómo queda con falta de movilidad en las extremidades posteriores, y que vemos cuando damos tratamientos tenemos la capacidad de restablecer parte de la funcionalidad perdida. A eso va encaminado pues los tratamientos neuroprotectores. Y bueno, finalmente esta evaluación está aquí representada en esta escala. Vemos que el tratamiento con WIM favorece la recuperación funcional de los animales, no así los animales que recibieron la dosis menor y los que solamente fueron tratados con vehículo. Entonces hay diferentes evidencias que dicen que los cannabinoides pueden tener un beneficio terapéutico en la lesión traumática, y esto se ha evaluado pues a través de marcadores de daño celular como túnel, que este es un marcador de muerte por apoptosis, y la caspasa 3, que es lo que nosotros también estamos explorando. Aquí es un animal con lesión sin tratamiento, con WIM, con un inhibidor este es un agonista y este es un antagonista de los receptores CB1, y vemos cómo el antagonista lo que hace es reducir el beneficio terapéutico, igual que para las caspasas 3. Esto mismo sucede para la inflamación. En la lesión traumática vemos que el WIM reduce la interleucina 1 beta, que es también proinflamatorio, y que el tratamiento reduce las concentraciones de interleucina 1 beta, de TNF alfa, también este factor de transcripción que les mencionaba, que también es importante señalar. Hay una reducción porque está asociado a enzimas que generan daño, y vemos que hay un beneficio por parte de estos fármacos sintéticos, de estos cannabinoides sintéticos en modelos experimentales de lesión traumática. Este es un artículo de revisión, y bueno, eso es prácticamente toda la evidencia que tenemos. Hay muy poca información de infarto cerebral, como ustedes pudieron darse cuenta. Solamente en animales neonatos es donde hay algunas evidencias del potencial terapéutico. Entonces estamos hablando de resultados interesantes, aunque estamos ahorita enfocados en seguir tratando de dilucidar cuáles son los beneficios neuroprotectores de estas moléculas. Y creo que eso es todo. Les agradezco mucho su atención.
Muchas gracias, doctora, por su excelente participación. Pues bueno, vamos a esperar un minutito a que el público se atreva a hacer alguna preguntita para que podamos, por lo tanto, hacérsela llegar. Entonces, Gracias. pero por el momento, pues le agradecemos muchísimo su gran participación, su excelente ponencia. Por aquí hay un mensajito de Margarita Pulido que dice, excelente conferencia, muchísimas gracias, doctora Díaz. Ya se van atrayendo poco a poco, doctora, no desesperemos, ¿no? Primero llegan felicitaciones y después llegan las preguntas. Pero a nombre de nuestra querida maestra María de los Ángeles, haremos llegar también su constancia a la brevedad posible y le agradecemos muchísimo el hecho de que esté con nosotros compartiendo conocimiento, su conocimiento con nuestra gran comunidad universitaria. Gracias. Bueno, siguen llegando felicitaciones de Alfonso Mata, muchas felicidades por su excelente presentación. Mónica Labastida dice que es prometedor esta experiencia que nos está comentando. Y ya se van atreviendo, maestra, no nos esperemos. Sí, muy bien, y sobre todo es un tema muy reciente, o sea, ha tenido un interés de manera reciente, pues ahora con la legislación, porque pues estaba prohibido el uso de estas moléculas y pues la ventana de oportunidad terapéutica pues ha hecho que pues la legislación mexicana cambie y pues se empiece a dar la oportunidad de probar en diferentes patologías, pues este beneficio que al parecer si se dan las dosis adecuadas y para algún padecimiento específico, sobre todo la epilepsia es el más estudiado, o el dolor incluso. Aquí yo abordo solamente el infarto y el trauma, pero ha sido explorado, por ejemplo, para reducir el dolor de todo tipo, neuropático, en fin. Las abuelitas, creo, hacían sus infusiones de marihuana con alcohol, ¿no? Y los untaban en las reumas o en estas partes donde les dolía y funcionaba muy bien, ¿no? Entonces creo que es muy interesante hacer investigación pues controlada y con todo el protocolo científico para tener una evidencia clara y contundente del beneficio terapéutico. Claro. Mónica Labastida pregunta, doctora, si hay algún efecto adverso. Nosotros estamos haciendo cursos dosis respuesta para ver si hay efectos adversos del CBD. Lo que hemos visto es un poco de sedación porque, sobre todo con las dosis más altas, pero que pongan en riesgo la vida de los animales o que se incremente las infecciones o, por ejemplo, los animales con lesión traumática, como se interrumpe la función autónoma, pues tenemos falla renal y tenemos una serie de alteraciones sistémicas que pudieran hacer susceptible a los animales de incrementar infecciones. Sin embargo, nosotros no hemos visto efectos adversos, por lo menos en las dosis que estamos probando. Entonces, también es parte de lo que queremos explorar, a ver si hay efectos adversos graves. Claro. Canavita Coapa nos dice, muchas gracias, la gente está muy poco informada y con miedo a consumir cannabinoides. El maestro Leandro Mendoza dice, felicitaciones a la doctora Araceli, aunque es seguro que no es parte del tema expuesto, la pregunta es, sobre la enfermedad de la neuromielitis óptica, ¿existen estudios con el uso terapéutico con CBD? Que yo sepa, no hay estudios. Habría que revisarlos y ver la fisiopatología. Si tienen fisiopatología de inflamación exacerbada, de estrés oxidativo, esto que se ha reportado, podría probarse en enfermedades de ese tipo, sobre todo en padecimientos que tienen muy poca oportunidad o tienen pocos fármacos o ningún fármaco exitoso para tratarlos, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser una buena oportunidad para probar. Okay. Javier Olivares dice, excelente presentación. La maestra María de los Ángeles dice, excelente ponencia, doctora Araceli Díaz. Como antiinflamatorio, ¿qué tan potente es?
Es muy buen antiinflamatorio. Hemos visto marcadores, nosotros estamos apenas iniciando, pero hay diferentes estudios de la literatura que sí han demostrado que es muy buen antiinflamatorio y es probable que ese sea parte del éxito terapéutico en algunos padecimientos, también incluso en el dolor, porque en el dolor también está involucrado el proceso inflamatorio. Entonces, sí, en diferentes patologías se ha observado que tiene un buen efecto antiinflamatorio. Gracias, doctora. Margarita Pulido dice, ¿podemos tener acceso a sus publicaciones con los resultados que han obtenido usted y sus colaboradores? Sí, ahorita en este momento los resultados de los estudios en el infarto cerebral y en el trauma medular no están completos, son datos preliminares y tenemos ahorita pendiente todavía hacer una serie de estudios para tratar de tener completo la evidencia de su potencial terapéutico, pero tenemos ya concluido un estudio en dolor. Es un estudio muy interesante donde sabemos que los pacientes con lesión traumática pueden desarrollar dolor neuropático asociado a la lesión traumática. Entonces nosotros ya hicimos un modelo de lesión traumática en el que desarrollaron las ratitas dolor, les dimos CBD a diferentes dosis y vimos que funciona muy bien para quitar el dolor neuropático, que eso les daña la calidad, o sea, la calidad de vida de los pacientes con dolor neuropático es muy mala. Entonces, tener una terapia para regular ese evento patológico, pues es muy bueno. Ese está ahorita ya terminado y próximamente lo vamos a enviar para su publicación, pero de los estudios apenas están en curso. Y sí, por supuesto, generalmente los resultados de los estudios los publicamos y aparecen en PubMed, que es la base de datos en el cual encontramos pues todas estas revistas que están del tema. Sí. Muchas gracias. Jardón dice muchas felicidades, doctora Araceli. Mayra dice gracias, doctora, por sus aportaciones. ¿Para enfermedad de Parkinson se puede hacer uso de CBD? Es interesante, sí, el Parkinson tiene una fisiopatología donde pues no se sabe la causa, o sea, sabemos que se mueren de manera selectiva en neuronas, pero ¿por qué? Pues hay diferentes teorías. Una de ellas es la teoría del estrés oxidante, porque se sabe que en el Parkinson se almacena una gran cantidad de hierro, de fierro que está produciendo estrés oxidante. Entonces hay toda una teoría del estrés oxidante asociado al desarrollo de la enfermedad de Parkinson y a la degeneración de la sustancia nigra pars compacta. Entonces seguramente valdría la pena ver si funciona como antioxidante y se podría hacer una serie de marcadores, ya sea de viabilidad celular o de degeneración o incluso de generación de radicales libres. Hay técnicas bioquímicas de ROS, por ejemplo, para medir especies reactivas de oxígeno o para medir glutatión reducido como un sensor del estado redox de la célula. Entonces podría tener un potencial para el Parkinson. Excelente. Javier Olivares dice, ¿existen cannabinoides en el mercado mexicano? Solamente la legislación mexicana se abrió para el uso de cannabinoides para la investigación. Para la comercialización, pues hay una serie de ofertas como suplementos que venden en gotitas y que son derivados también que tienen CBD, pero no son propiamente de la planta de la marihuana, porque como les mencioné, aparte del CBD, pues está el tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo, que tiene un efecto psicoactivo y entonces pues eso no y además es lo que te genera adicción. Entonces, lo que venden es del cáñamo, que la planta del cáñamo tiene
más CBD, entonces se vende pero en gotas, no como un fármaco, sino como un suplemento y no está muy bien regulado. Entonces sí hay que tener cuidado también en dosificar de manera correcta incluso ese tipo de fármacos o de presentaciones, porque como sabemos, pues la dosis hace al veneno y como no tienen una regulación sanitaria, pues sí puede ser un riesgo porque no se ha legalizado la producción de marihuana, pero sí se ha autorizado que se use para fines de investigación. ¿Ok? Margarita pregunta, ¿en epilepsia tienen algún acercamiento para conocer las dosis más adecuadas? Nosotros no hemos usado, bueno, una alumna de maestría que se graduó hace poco hizo un estudio, no propiamente en epilepsia, sino en una condición más grave de la epilepsia, que es el estatus epiléptico. Y si tenemos un modelo en ratita también donde les provocamos estatus epiléptico, que es una condición muy grave y que tiene una alta mortalidad en los pacientes que la presentan. Ahí se probó el WIN, la molécula sintética, y vimos que sí hay una disminución de las crisis epilépticas en las ratitas cuando se les da el WIN, que también depende de la dosis-respuesta. Sin embargo, el problema con el estatus epiléptico en este estudio de nuestra alumna fue que disminuye las convulsiones, pero no es neuroprotector. ¿Qué quiere decir? Que a consecuencia de esta alteración de la función neuronal, de esta sobreexcitación, las neuronas se van a morir, como ya lo vimos a lo largo de la presentación, se van a morir por excitotoxicidad. Entonces, parece ser que en esta condición tan grave, no fue, por lo menos estas dosis que probamos con WIN no fue tan exitosa para detener la progresión del daño en las neuronas. Entonces habría que seguir explorando a ver si a dosis mayores tenemos un efecto neuroprotector, pero ese también es un estudio que tenemos todavía en curso. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tiene más felicitaciones. Felicidades, doctora Araceli, por su aporte de investigación. Excelente presentación. Hay una pregunta de Irving que dice, me pasa que veo un destello en forma de línea y cuando eso sucede, viene acompañada de una migraña intensa. La última vez que me pasó eso, una vez que vi el destello, me automediqué con THC en gomitas. Me controló el dolor e inflamación. ¿Es correcto que lo siga haciendo si me da? Lo que pasa es que si no hay una supervisión médica, puede tener efectos adversos que no se han explorado, que no se han reportado y que no sabemos qué tan graves pueden ser estos efectos adversos. Entonces, para poder hacer un estudio donde saber la seguridad y el beneficio terapéutico de una molécula como el THC, pues habría que hacerse un estudio primero preclínico en animales para ver seguridad y eficacia, y es todo un proceso, pero lo que sí es que uno no se debe automedicar y uno debe de tener supervisión médica por los efectos adversos o incluso el THC que tiene como efecto ser una molécula psicoactiva, pues también tiene sus problemas de salud y puede incluso llegar a ser más el riesgo que el beneficio, ¿no? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado de no automedicarse. Ok, gracias, maestra. Dice Canavito otra vez, el CBD como tal son con prescripción médica, se puede consumir con suplemento, como suplemento alimenticio, como aceite de cáñamo. Pues como no está, como se vende a libre demanda y como lo podemos adquirir incluso hasta en Mercado Libre y en el Internet está sin ninguna restricción, pues el problema es que no está regulado y eso puede ser un problema porque no se conocen
qué dosis se está administrando. No sabemos siquiera si esos suplementos o esas gotitas de verdad tienen la concentración que dice, porque no hay ninguna regulación sanitaria y ese es el riesgo de que la gente dice, ah, pues me dijo la persona que se lo recomendó, o incluso en el frasquito a veces se atreven a decir, tómese tantas gotas y luego pues no se toman esas gotas, se toman más o por mucho tiempo. Entonces eso es el riesgo, que no hay todavía una prescripción legal autorizada y que el riesgo que se corre es una sobredosificación y que tampoco sabemos si esté contaminada con otras sustancias porque pues no hay una regulación sanitaria. Eso es el riesgo, y que en muchas ocasiones se promete que va a funcionar para enfermedades que ni siquiera se ha probado a nivel experimental, que para bajar de peso, que para la ansiedad, para la depresión, y ni siquiera hay evidencia sólida de que funcione. Y a veces lo que sucede en la mayoría de los casos, y que no está mal, pero pues tampoco está bien, es que es el efecto placebo lo que está actuando, ¿no? Entonces, como me dijeron que iba a funcionar, pues el efecto placebo es el que hace el efecto y no las gotitas. Y el problema es que no sabemos qué tenga además de CBD. Ok, muchas gracias, doctora. Vamos con dos últimas preguntitas porque ya no estamos pasando de tiempo. Después de que no querían preguntar, ya llegaron todas las preguntas. Pero bueno, hay una del licenciado Israel Sánchez y dice, ¿qué efecto tiene o tendría la cannabis en pacientes diabéticos para la regulación de la insulina? Excelente información. Pues no tengo información en diabetes, no sé cuál sea el mecanismo, si tenga algún beneficio, alguna regulación en ese padecimiento, pero es muy interesante quien tenga inquietud en conocer ese tipo de información, podría acercarse muy bien a estas bases de datos serias de PubMed y incluso se pueden bajar algunos artículos, no solamente muy especializados, sino hay revisiones que pueden ser útiles para despejar dudas y acercarse a los expertos, porque la comadre o el que me lo recomendó pues no sabe realmente de los riesgos que puede tener el tomar suplementos y puede ser incluso peor el remedio que la enfermedad, como lo decía. Entonces, pues sí, en ese padecimiento la verdad es que no tengo información del efecto del CBD. Ok. Muchas gracias, maestra. Bueno, por ahí hay otras felicitaciones. Además, por ahí Leandro nos platica un poquito de que ha tenido mejora también con una microdosis de CBD en este problema que platicaba hace rato de la neuromielitis óptica. Y hay otra pregunta de parte de Blanca Estela Jiménez que dice, ¿en un análisis toxicológico puede salir positivo? ¿Y hay información acerca de su tiempo de eliminación? Sí, hay información del tiempo de eliminación. Seguramente se han hecho la farmacocinética. No tengo ahorita el dato de la vida media del CBD, pero sí, en un examen toxicológico puede estar presente una vez que se consume. Okay, maestra. Y una última pregunta la realiza Cristel y dice, muy interesante la ponencia, doctora Díaz. Mi pregunta es si existe algún beneficio de consumirla fumada aún con THC. El problema cuando se fuma la marihuana es que en esta ponencia pues nada más hablamos de dos moléculas principales, que es el CBD y el THC, pero en el cigarro, lo que fumamos, pues hay muchísimas más. Creo que hay más de 100 moléculas que tienen, que reconoce o que tienen receptores en el sistema nervioso. Entonces, eso se vuelve pues muy complejo de poder saber si hay un beneficio. Al parecer no, sabemos que puede generar incluso daño cognitivo ya después de mucho tiempo de fumar marihuana, y que sí tiene efectos nocivos
para la función neurológica. ¿Por qué? Porque no solamente es el CBD, sino los más de 90 y tantos compuestos que pueden tener efectos no deseados y que pueden a la larga dañar la función y sobre todo cognitiva o incluso a veces hay hasta eventos de depresión cuando se consumen. Entonces no solamente es funcional, sino también sobre la cognición, sobre la conducta, donde hay alteraciones cuando se consume de manera pues crónica, y también habría que ver pues cuántos cigarros de marihuana se consumen. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Se ha explorado el efecto benéfico de esta única molécula que es el CBD y que al parecer de manera única, pues es prometedor los resultados que se han documentado. Ok, doctora, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta y esta aquí ya sería ahora sí la última por cuestión de tiempo. Dice, ¿puede hacerse uso de CBD en casos de parálisis facial? Lo que sucede es que en la parálisis facial, pues hay que ver cuál es la causa, porque el tener parálisis cerebral, pues puede ser el resultado de muchas cosas, desde un infarto, un pequeño infarto que comprometa la función del movimiento de la cara, hasta un proceso infeccioso viral, que esos son también muy, de lo que también ocurre con mayor frecuencia. Pero entonces antes de poder consumir, pues hay que ver cuál es la causa, y pues está todavía muy poco explorado el uso de los cannabinoides. Todavía falta mucha evidencia para ver si es útil en todo estos padecimientos, por lo que yo he revisado, y en estos artículos de revisión, pues sí hay solamente algunas evidencias todavía no concluyentes. Muy pocos han pasado a la fase en seres humanos. Muchos de los estudios están en fase preclínica, en modelos animales. Entonces, pues es todavía un largo camino para demostrar su seguridad y su eficacia terapéutica, que eso es lo primero que debe uno de demostrar cuando se propone una nueva terapia. Esto es la fase inicial para demostrar seguridad y eficacia terapéutica. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos sus conocimientos. Un tema que es innovador, un tema que llamó mucho la atención y que, bueno, para la comunidad universitaria siempre es muy grato tener ponentes con gran preparación y que nos puedan compartir todos sus conocimientos o al menos parte de sus grandes conocimientos que puede tener doctora Araceli. Y pues le agradecemos muchísimo el que esté con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, y a todos los que asistieron les agradezco el tiempo, el interés y sus preguntas. Y pues si hay alguna otra pregunta, se pueden acercar a nosotros como investigadores. Yo soy, como lo mencionaban, investigadora del Instituto Nacional de Neurología, y por eso estamos enfocados a explorar diversos padecimientos asociados a las enfermedades neurológicas, pero pues se puede hacer mucho con esta molécula que parece ser tiene un gran potencial. Claro. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, doctora.